Con relación a nuestras capacidades, tenemos capacidades muy limitadas, pero agreguen ustedes a estas capacidades limitadas de aeronaves, de ala fijo, de ala rotatoria, aviones o helicópteros, que hay lugares en el Perú que las condiciones climáticas no son favorables. Me explico. En Amazonas concretamente, donde tenemos focos de incendio importantes activos en este momento, tenemos nubosidad, tenemos humo, tenemos además fuertes vientos y esto ha impedido que nuestras aeronaves ingresen. Hay más de 4 vuelos que han ido sobre la zona, han sobrevolado y han tenido que regresar, porque siendo que la situación climatológica no lo permite, han tenido que volver. Entonces estamos trabajando allí con la sociedad civil, estamos trabajando con bomberos, nuestras Fuerzas Armadas, pero nuevamente la invocación es a que cese esta práctica que es la que ocasiona los incendios. Estamos avanzando muchísimo, hoy día se van a hacer nuevas supervisiones, vamos a tener el reporte final. Lamento por supuesto y me conduelo con las víctimas que se han producido hasta este momento y por supuesto con los heridos, pero seguimos trabajando y confíen en que esta actividad va a continuar en los próximos días. Premier, estamos en vivo para TV Perú. 6 regiones de las afectadas por los incendios forestales están pidiendo que se decrete el estado de emergencia en estas zonas y también la Defensoría del Pueblo. ¿Se piensa próximamente justamente anunciar un estado de emergencia? Nosotros seguimos evaluando la situación. Tengo que referir que estamos hablando de lugares muy puntuales y estamos hablando también de lugares donde estamos interviniendo. En opinión del que habla hasta este momento, y esta es una opinión compartida por INDECI, aún no tenemos razones tan críticas que justifiquen una declaratoria de estado de emergencia. No descarto esa posibilidad, pero de momento no se está evaluando. Presidenta, mis lágrimas han recorrido a nivel internacional para pedirle la presencia de usted, presidenta. No, sí. Señora, acá estamos atendiendo. No necesita mis lágrimas, presidenta. Es lo que indica la presidenta, que no necesita mis lágrimas para que ella pueda venir a la región de Amazonas. Eso es la respuesta de la presidenta. Por eso es que hoy en el Congreso, en el Consejo de Ministros, estamos acordando declarar en estado de emergencia estas 3 regiones. Sin embargo, a la población peruana le informo a través de estos micrófonos, desde el primer minuto, con todo lo que tenemos, hemos atendido y estamos atendiendo y vamos a atender los incendios, como también seguramente el tema de escasez de agua que está ocurriendo en Iquitos. Y es producto del cambio climático, eso no lo provoca el gobernador o lo provoca la presidenta. Ya hemos enviado 20 toneladas de alimentos justo para poder atender esta situación de emergencia allá en Iquitos. Este gobierno, de esta mujer andina, que viene de una zona también en épocas de lluvia, llueve con ganas, pero por el cambio climático no está lloviendo. Y tenemos que atender. Cuenten con nosotros, no están solos y nosotros contamos también con su reflexión. No provoquemos más incendios. A discutir, pero si estamos hablando de una situación que ya tiene características estructurales, ahí la discusión cambia. Entonces, lo que buscamos es discutir justamente estos elementos desde el análisis de esta coyuntura, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? La siguiente, por favor. ¿Cuál es la situación, no? Esta es una foto de Infobae que en realidad va cambiando casi en cuestión de horas. Esta es una foto de ayer, ¿no? Donde encontramos lo que se denominan los focos, perdón, de calor, ¿no? Al día de ayer habían 222 emergencias por incendios, ¿no? Forestales, 22 departamentos de los 24, o sea, casi el país en su conjunto estaba siendo afectada por esta situación. Había ya un número no pequeño, digamos, de personas fallecidas por efecto de los incendios y otro número también importante de personas heridas y todavía no se tiene un dato formal de personas que han sido afectadas por los incendios. Vamos a ver que los afectados es un número en realidad que no es poco por lo que vamos a decir a continuación, ¿no?
Claramente la región más golpeada es Cusco, con 31 incendios, pero ahí viene Huancavelica y Huánuco, ¿no? Los datos que se tenían es que el número que se manejaba era de 3.300 hectáreas. El número que se maneja hoy de hectáreas afectadas es bastante grande, ya se cuenta en decenas de miles, ¿no? Y de esas decenas de miles, pues claramente hay zonas que representan áreas de cultivo, y también este número de áreas de cultivo también es un número que hay que digamos, sincerar, porque puede ser áreas de cultivo refiriéndonos a hectáreas que están efectivamente dedicadas a un cultivo asociado a una producción que va hacia el mercado. Pero recordemos que los incendios forestales están ocurriendo en zonas amazónicas y en zonas andinas. Y tanto en ambas zonas hay terrenos de cultivo que están asociados a comunidades en donde el cultivo es el medio de subsistencia. Es decir, se produce la actividad agrícola o agropecuaria, porque también hay una pérdida pecuaria ganado, ¿no? La actividad agropecuaria se realiza en una lógica de subsistencia, porque buena parte de la actividad agropecuaria en las zonas andinas en particular está asociado a subsistencia, no a una lógica productiva de mercado. Y entonces solamente hay un porcentaje de esta producción que va hacia el mercado, pero el principal porcentaje de la producción es para subsistencia. El número de hectáreas asociadas a ese tipo de actividad no está todavía calculado, pero es claro, digamos, que podemos prever que estamos viendo ahora un hecho que claramente va a tener un efecto en la calidad de vida de las personas que han sido afectadas por los incendios, porque al destruirse su fuente de vida, no solamente son poblaciones que claramente van a tener afectada su situación, incrementando los números de pobreza en el país, sino que además van a tener y van a requerir algún tipo de soporte para poder desarrollar sus actividades en el día a día, porque viven, digamos, de la actividad agropecuaria que hoy día ya no existe porque ha sido arrasada por el fuego, ¿no? Pero hay otros elementos involucrados, pero es importante mencionar lo que estoy... es importante mencionar, digamos, que aquí no estamos enfrentando una situación que tiene solamente una dimensión, tiene varias dimensiones, ¿no? Y es un aspecto que hay que tener muy en cuenta por lo que va a pasar en los próximos días, semanas y meses, ¿no? La siguiente. Entonces, frente a esto que ha ocurrido, pues las declaraciones que hemos encontrado por parte de las autoridades del gobierno, como que no han sido, por decirlo menos, las más adecuadas, ¿no? Tenemos una primera declaración de la presidenta Dina Boluarte en Amazonas, que dijo esto. Presidenta, mis lágrimas han recorrido a nivel internacional para pedirle la presencia de usted, presidenta. No, sí. Señora, acá estamos atendiendo. No necesita mis lágrimas, presidenta. Es lo que indica la presidenta, que no necesita mis lágrimas para que ella pueda venir a la región de Amazonas. Eso es la respuesta de la presidenta. Y luego tenemos también declaraciones del primer ministro. Dijo esto. Presidenta. Con relación a nuestras capacidades, tenemos capacidades muy limitadas, pero agreguen ustedes a estas capacidades limitadas de aeronaves, de ala fijo, de ala rotatoria, aviones o helicópteros, que hay lugares en el Perú que las condiciones climáticas no son favorables. Me explico. En Amazonas concretamente, donde tenemos focos de incendio importantes activos en este momento, tenemos nubosidad, tenemos humo, tenemos... además fuertes vientos, y esto ha impedido que nuestras aeronaves ingresen. Hay más de 4 vuelos que han ido sobre la zona, han sobrevolado y han tenido que regresar, porque siendo que la situación climatológica no lo permite, han tenido que volver. Entonces estamos trabajando allí con la sociedad civil, estamos trabajando con bomberos, nuestras Fuerzas Armadas, pero nuevamente la invocación es a que cese esta práctica que es la que ocasiona los incendios. Estamos avanzando muchísimo, hoy día se van a hacer nuevas supervisiones, vamos a tener el reporte final. Lamento, por supuesto, y me conduelo con las
víctimas que se han producido hasta este momento y por supuesto con los heridos. Pero seguimos trabajando y confíen en que esta actividad va a continuar en los próximos días. Premier, estamos en vivo para TV Perú. 6 regiones de las afectadas por los incendios forestales están pidiendo que se decrete el estado de emergencia en estas zonas y también la Defensoría del Pueblo. ¿Se piensa próximamente justamente anunciar un estado de emergencia? Nosotros seguimos evaluando la situación. Tengo que referir que estamos hablando de lugares muy puntuales y estamos hablando también de lugares donde estamos interviniendo. En opinión del que habla hasta este momento, y esta es una opinión compartida por INDECI, aún no tenemos razones tan críticas que justifiquen una declaratoria de estado de emergencia. No descarto esa posibilidad, pero de momento no se está evaluando. Bueno, estas eran declaraciones que estaban ocurriendo, como ustedes pueden ver en las fechas, el día de ayer y antes de ayer, ¿no? Sin embargo, hoy día mismo, hace pocas horas, se ha decretado lo siguiente. La siguiente, por favor. Por eso es que hoy en el Congreso, en el Consejo de Ministros, estamos acordando declarar en estado de emergencia estas 3 regiones. Sin embargo, a la población peruana le informo a través de estos micrófonos, desde el primer minuto, con todo lo que tenemos. Hemos atendido y estamos atendiendo y vamos a atender los incendios, como también seguramente el tema de escasez de agua que está ocurriendo en Iquitos. Y es producto del cambio climático, eso no lo provoca el gobernador o lo provoca la presidenta. Ya hemos enviado 20 toneladas de alimentos justo para poder atender esta situación de emergencia allá en Iquitos. Este gobierno, de esta mujer andina, que viene de una zona también en épocas de lluvia, llueve con ganas, pero por el cambio climático no está lloviendo. Y tenemos que atender. Cuenten con nosotros, no están solos y nosotros contamos también con su reflexión. No provoquemos más incendios. Entonces, bueno, lo que observamos es que las declaraciones de las principales autoridades, en este caso en la figura de la presidenta y el primer ministro, pues hay como una disonancia entre lo que ocurre en la realidad y lo que se plantea en la percepción que tienen las autoridades, ¿no? Porque, como ya mencioné, los incendios no han ocurrido ayer, los incendios están actuando desde hace varios días y lo que estamos viviendo en estas últimas 72 horas es ya una exacerbación, digamos, de los incendios, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿por qué, no? ¿Por qué ocurre esto? La siguiente. ¿Cómo hemos llegado a esta situación, ¿no? Por eso. Y creo que aquí la declaración de Patricio Valderrama Murillo, experto en fenómenos naturales, como que sintetiza todo esto, ¿no? El fenómeno del Niño, que es efectivamente producto del cambio climático, que los efectos del cambio climático en nuestro país lo sabemos desde hace años se viene diciendo y señalando que el Perú es uno de los 5 países en el mundo que va a ser entre los primeros en sufrir los efectos del cambio climático. Este anuncio se viene escuchando desde más o menos hace 6 o 7 años en el país. Es algo que se ha venido repitiendo de manera constante en los últimos 6 o 7 años y en los grupos especializados mucho más, ¿cierto? Entonces, lo que ya se venía diciendo, bueno, ya está aquí, ¿no? Entonces, esto ha generado justamente una situación de sequía, ¿no? El río Amazonas en Iquitos está en su nivel más bajo en los últimos 40 años. Las lluvias en las zonas andinas y amazónicas están claramente muy disminuidas, ¿no? Entonces, evidentemente, eso genera una situación de sequía, ¿no? E incremento de las temperaturas, ¿no? Ese es un primer elemento que ya sabíamos que iba a ocurrir. Pero eso se agrava por, como se señala en la declaración, por las actividades humanas, ¿no?
esta quema agrícola que en algún momento el primer ministro señalaba como eh, eh, prácticas ancestrales. Bueno, en realidad no es cierto que efectivamente ocurre dentro de las prácticas agrícolas, digamos, justamente de población que tiene la agricultura como actividades de subsistencia, esta práctica muy antigua, ¿no? De quemar los campos para la siguiente etapa de siembra. Es una parte es una parte de la explicación de por qué hemos llegado a esta situación. En realidad, la otra parte, ¿no? Es la deforestación. La deforestación que tiene varios impulsores, ¿no? Un primer impulsor es la ampliación de frontera agrícola. ¿Y por qué hay ampliación de frontera agrícola? Porque tenemos poblaciones migrantes que llegan a estos territorios y lo que hacen es efectivamente cortan el bosque para poder utilizarlo para actividad agropecuaria, ¿no? También está el tráfico de tierras. El tráfico de tierras lleva a que haya también una deforestación, ¿no? Y también está las propias actividades ilegales, que también expanden, digamos, los territorios quemando, ¿no? Entonces, hay varios elementos que, como se señala aquí, lo que hacen es reducen la cobertura forestal. Entonces, además del hecho de la sequía y la ausencia de lluvias por cambio climático, situación que no va a cambiar, se va probablemente a intensificar, tienes todos estos elementos que son acción humana y que sobre los que vamos a regresar en unos momentitos, ¿no? Y eso es que genera 18% de la cobertura forestal de la Amazonía se ha perdido, ¿no? Entonces, bueno, en este escenario, la siguiente. ¿Qué consecuencias tiene? ¿No es cierto? Consecuencias, digamos que ahora se están, con estos elementos se van a intensificar, ¿no? Una primera, que es una actividad que no es menor en nuestro país, es el tema del turismo, ¿no? Las humaredas causadas por los incendios están afectando el turismo. Los aviones comerciales no pueden aterrizar por la dificultad en la visualización, pero eso es lo que estamos viviendo por la coyuntura. Pero claramente hay un efecto en actividades turísticas de paisaje, el tránsito por las ciudades por la humareda. Eso tiene un efecto en el turismo, ¿no? La siguiente. Hay otro efecto que ya está visible en nuestro país, que es la calidad del aire. La calidad del aire afecta a la salud pública. Cosas que antes veíamos por televisión, ¿no? En, en países, por ejemplo, como la India, en ciudades como Bombay, tradicionalmente son ciudades que tienen una, una fuerte contaminación, ¿no? No sé si ustedes han tenido oportunidad de ver durante el confinamiento en los años de pandemia, había una imagen muy significativa de la ciudad de Calcuta, me parece que era, en la India, donde por el encierro las actividades productivas simplemente se habían paralizado y por primera vez en décadas la ciudad estaba libre de smog, ¿no? De humos. Era una imagen pues increíble, ¿no? Salieron del confinamiento y otra vez regresó la contaminación del aire, ¿no? Bueno, lo que está ocurriendo acá es que hay importantes ciudades en nuestro país que están siendo afectadas por la humareda, ¿no? No solamente en las zonas amazónicas, la que se producen los incendios cercanos, sino la humareda que viene de los focos de incendio en Brasil, que es donde está los temas más serios de incendios, digamos, ¿no? Y esto pues afecta a enfermedades respiratorias, cardiovasculares, ¿no? La siguiente. Y sin duda, esto tiene efectos en los aspectos económicos, ¿no? Las pérdidas directas en tierras agrícolas y recursos forestales ahorita, a la fecha, se estiman en 220 millones, y esto evidentemente puede subir, ¿no? Como ya mencioné, esto afecta a la producción agrícola, las economías locales, la reducción de tierras cultivables, la degradación del suelo, ¿no? Entonces, aquí claramente hay efectos económicos importantes en lo inmediato, ¿no? Y pueden haber efectos con el tiempo, digamos, cuando ¿cómo lo digo? Las consecuencias, digamos, de este tipo de eventos
con el tiempo empiezan a afectar a otras actividades de manera más estructural, ¿no? Entonces también hay esta dimensión económica que hay que considerar. La siguiente. Claramente, pues aquí, cuando nosotros abordamos una problemática de esta naturaleza, pues no hay que ser, digamos, muy experto para darse cuenta que aquí hay como que tres momentos, ¿no? Los momentos para la prevención, que es lo que ahorita vamos a hacer un comentario sobre eso, la atención, que es lo que estamos viviendo en estos días y horas, es la atención a este tema de los incendios, pero luego viene todo el momento de la recuperación, rehabilitación, remediación, cómo regresamos a las condiciones mejores de las que habíamos partido, ¿no? Entonces, en términos de la prevención, evidentemente hay un elemento de dimensión cultural que se tiene que trabajar. Aspectos asociados justamente a estas poblaciones campesinas e indígenas que utilizan estas prácticas de quemar los campos, pues no es la forma, en estos momentos no es la forma ni más efectiva, ni más adecuada, ni la manera en la cual yo puedo mejorar la calidad de los campos, ¿no? Hay otras prácticas que se pueden aplicar, algo que de manera limitada el Estado peruano hace desde hace bastante tiempo. En realidad, pues ahora hay que darle un impulso a estos programas de capacitación, de orientación hacia las poblaciones que desarrollan partes de su actividad dedicadas a la actividad agropecuaria, ¿no? Sobre todo pensando en la agricultura de subsistencia, porque es distinto a la agricultura que va hacia el mercado. Esto es en realidad hacia poblaciones que tienen la actividad agrícola como de subsistencia, ¿no? Lo otro es los recursos. Ya el propio primer ministro señala, no estamos preparados, pero bueno, el no estar preparados es claramente una evidencia de una acción que el Estado peruano debió tomar hace mucho tiempo. Ya estoy indicando que el tema de los efectos del cambio climático está como un conocimiento dentro de los actores estatales desde hace bastantes años, ¿no? Entonces, hay que tener pues los recursos para esto, ¿no? Recursos que no solamente significa recursos en términos de los aviones y helicópteros que pueden tener las Fuerzas Armadas para combatir el fuego. Los especialistas en combatir el fuego saben que la acción no es sobre el fuego. Para combatir el fuego lo que hay que hacer es cortar la posibilidad de que el fuego siga expandiéndose. Esa es la forma de hacerlo, lo dicen los especialistas en estos temas, ¿no? Eso significa que debe el Estado tener los equipos humanos, el equipamiento y sobre todo la capacitación para poder atender estas problemáticas. En países como España, por ejemplo, los responsables de combatir los incendios forestales es el ejército, y el ejército tiene toda una área del ejército que está preparada y entrenada para combatir los incendios forestales. O sea, hay una área especializada del ejército que es incendios forestales. En los Estados Unidos, por otro lado, quien tiene la acción por parte de los responsables de combatir los incendios forestales, en ese caso, son el Servicio Forestal Americano. Es el Servicio Forestal Americano, un organismo federal, el responsable de combatir los incendios forestales, en particular en los parques nacionales. Y también hay grupos, digamos, a nivel de los gobiernos estatales e incluso los municipios, en algunos casos, tienen equipos para combatir el tema de los incendios. Es decir, no es algo que está dejado como que marginal o a la acción inmediata, ¿no? En nuestro país, en realidad, el organismo que tiene este tipo de preparación es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, pero el personal que tiene, pues, es muy pequeño. Hay una imagen que se ha hecho también viral en las últimas horas de un guardabosques del CERNAP diciendo yo ya no puedo hacer nada porque estoy solo, ¿no? Entonces, un guardabosque, ¿qué cosa va a poder hacer frente a un incendio forestal, ¿no? Entonces, claramente hay un tema de recursos al cual, si antes era un tema importante al cual había que darle atención y no se le ha dado, pues ahora se vuelve un tema mucho más importante porque ya vemos la magnitud que tienen estos incendios forestales por las causas que acabo de explicar, ¿no? Y el otro elemento es la deforestación, y este es un tema más complejo, ¿no?
Recordemos, para quienes están familiarizados con esta temática, que el Congreso de la República ha dado normas que en realidad fomentan la deforestación, ¿no? Estas medidas que han estado, estas normas, estas leyes, que lo que hacen es generan impunidad hacia las actividades ilícitas, digamos, ¿no? Asociadas a la deforestación. Claramente son elementos que generan incentivos por el tema de la impunidad a la deforestación, ¿no? Entonces es un elemento que sí claramente se necesita atender de manera importante. Es decir, hay que revisar las leyes que han sido aprobadas y que claramente son promotoras de la deforestación, porque ya vemos que la deforestación no solamente está asociada a un tema de pérdida de bosque, cobertura vegetal, pérdida de biodiversidad, etcétera, 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 cosa que también está pasando con los incendios, por supuesto, sino que además de eso, lo que hacen es que generan espacios donde puede darse esta situación de incendios con todos los efectos que eso está provocando y que vemos en estos días, ¿no? Bueno, y claramente lo que estamos observando en las declaraciones de las autoridades, por decirlo menos, hay muy poca empatía, por decirlo menos, ¿no? Declaraciones como las que estamos viendo en la lámina, pues evidencian que hay hay una, a ver, ¿cómo lo puedo decir? La forma en la cual las máximas autoridades se están aproximando a esta situación no es la más adecuada, no es la más adecuada. La siguiente. Entonces, en este escenario, digamos, nos interesa un poco conocer la opinión de quienes nos están viendo y escuchando, ¿no es cierto? ¿Qué acciones inmediatas son las que deberíamos tomar para mejorar la coordinación entre gobiernos ante los incendios forestales? Me gustaría un poco, acá veo, me gustaría un poco leer sus comentarios. Acá estoy viendo ya varios comentarios en el chat. Veamos, acá dicen, Eva dice, ¿no? Problema de comunicación, ausencia de empatía, evasión de responsabilidad, disonancia cognitiva. No consideran los informes especializados sobre el tema que requiere considerar los planes de gestión de riesgo de gobierno nacional, regional y local, justamente, ¿no es cierto? Uno de los graves problemas que tiene nuestro país, y esto es algo bien estructural, es que su capacidad de coordinación entre niveles de gobierno ya es bastante pobre. Entonces, esa pobre capacidad de coordinación y articulación con este elemento, con estos hechos en la coyuntura ya nos están pasando la factura, ¿no? Porque ahí vemos la muy poca capacidad para poder atender esta problemática de los incendios forestales, ¿no? Norma Canales plantea, ¿no? ¿Considera que estos incendios es producto de una práctica cultural o es provocada por terceros? De lo que señalan los especialistas en estos temas, ¿cierto? Y no es un secreto, ¿no? Hay varios factores que son los que provocan estos incendios, ¿no? Recordemos que los incendios, como ustedes han podido ver en los mapas, están dándose en la costa, perdón, bueno, algunos en la costa, en la sierra y en la selva. Entonces son distintos focos, ¿no? Algunos tienen que ver con esta práctica que ya les he mencionado para actividades agropecuarias, pero usualmente actividad agropecuaria de autoconsumo y una parte por el mercado, pero otra parte tiene que ver con deforestación producida por ampliación de frontera agrícola, por tráfico de tierras, por actividades ilegales que encienden, digamos, para limpiar el terreno y eso se vuelve un incendio fuera de control. Entonces, eso es lo que podríamos llamar la práctica hacia terceros, ¿no? La actividad, o sea, el provocar un incendio en zona amazónica está penado por la ley, hay una norma específica en el Código Penal sobre eso, pero no hay en la parte andina. Entonces, pero el tema no son las penas que están en el Código Penal, es una aproximación que tiene que tener un carácter más holístico, ¿no? Como plantea en un análisis recientemente publicado hoy día, la investigadora de la Universidad Católica, la profesora doctora Ana Sabogal, plantea justamente que esto tiene que tener una aproximación más holística, ¿no? Por eso es que hay varios factores, ¿no? Porque como bien señala Norma, efectivamente,
en estas prácticas de quema hay forma de hacerlo, porque no es que la gente pues tampoco es tan, no es algo que ocurre de manera tan desprolija, vamos a decir así. Pero el problema es que a pesar de que se puedan seguir estas medidas para que no se expanda el fuego, la situación de sequía y las altas temperaturas más los vientos son los que pueden provocar, y probablemente hayan provocado que esto se haya salido de control, ¿no? Por eso la problemática es más compleja, ¿no? Eh, pero claramente hay un tema, como dice bien Elena Pizarro, de terceros que están provocando esto, ¿no? Edward plantea, y efectivamente yo coincido plenamente con él, que esto ya necesita, como repito, una acción de carácter estructural. El tema de los incendios forestales ya estaba en nuestro país desde hace mucho tiempo, pero ahora lo que vamos a tener es una magnificación de estos eventos, ¿no? Por lo tanto, ya requiere, así como las Fuerzas Armadas ahora están mucho mejor preparadas de lo que estaban hace 5 años o 10 años para atender sismos, por ejemplo, ¿no? Hoy por hoy también tienen que tener una responsabilidad para una problemática como los incendios forestales, como bien señala Edward, ¿no? Aide dice, no, como acción inmediata, un poco respondiendo a esta pregunta, pues aquí claramente lo que hay que hacer es toda una estrategia de atención a las personas que han sido afectadas en la agricultura de subsistencia, ¿no? Esto evidentemente requiere una intervención con lógica de territorio para ver cómo es que se tiene que desplegar el Estado en general para atender a estas poblaciones que han quedado desprotegidas, ¿no? Enviar toneladas de ayuda y quitos en un avión, en un solo envío, no arregla nada. O sea, lo que se necesita que es una mirada de carácter más estructural y con información del territorio. Evidentemente, los aliados son los gobiernos regionales y los municipios, pero no necesariamente están en condiciones de poder tener una acción efectiva, ¿no? Como ya mencioné, acá Patricia Concha habla pues de la coordinación y articulación intersectorial e intergubernamental. Es un elemento bastante complejo. Patricia es profesora de la escuela. Uno de los problemas, señalan aquí, graves es el cambio climático, se presenta sequía severa. Como ya mencioné, el cambio climático llegó para quedarse y eso algo que en realidad debíamos hacer hace bastante tiempo. Es evidente que hay que tener toda una estrategia frente a los múltiples efectos que tiene esto, ¿no? Johnny plantea, ¿qué actores son los relevantes? En efecto, es una pregunta interesante la que plantea Johnny, ¿no? Sí, efectivamente, CERNAM, responsable de áreas naturales protegidas, CERFOR, responsable de la parte, lo que no es área natural protegida, que es la parte forestal, pero hay otros actores involucrados, ¿no? Obviamente, esto tiene que involucrar también a todos los actores del sistema de gestión de riesgo de desastres y también tiene que ver con aspectos asociados, perdón, a el control de actividades que generan deforestación, en particular actividades delictivas, asociado a cómo es que se van a desarrollar actividades productivas. Lo que quiero decir es que esto no es una intervención puntual, es una intervención multisectorial, ¿no? Mari señala que el gobierno nacional no ha hecho gestión del conocimiento, efectivamente, ¿no? Sobre este tema, la gestión del conocimiento se vuelve un elemento sustantivo. Señala Elena, se debe recurrir de urgencia a países que tienen experiencia. Bueno, Elena, lo que te voy a decir es que en realidad el Perú ha estado brindando apoyo a los países vecinos que han tenido problemas de incendios forestales en los últimos días. La Fuerza Aérea se ha desplegado en países limítrofes como apoyo para combatir sus incendios forestales, ¿no? O sea, esto no es algo que ha venido ocurriendo en las últimas horas, eso es algo que viene de varias semanas atrás y el Perú ha dado soporte a otros países para atender su emergencia en incendios forestales, ¿no? Y bueno, tenemos en realidad una cantidad muy impresionante de preguntas. Muchísimas gracias. Siempre es interesante poder escuchar sus preguntas, ¿no? Acá una última que me parece interesante también compartir, este tema de que señala Alejandro Larco, ¿no? Sí, es que yo no hablaría del funcionario público peruano, yo creo que es un tema de las autoridades, ¿cierto? ¿Hasta qué punto las autoridades, y demos un paso atrás, hasta qué punto los políticos en realidad, el sistema político en nuestro país es sensible a la problemática ambiental
La impresión que yo tengo es que es bien poco sensible a la problemática ambiental. Esta situación de los incendios prácticamente nos ha estallado en la cara, ¿no? Y como ya señalo, el tema ambiental es algo que está en la discusión, está en discusiones, digamos, desde hace bastante tiempo. Entonces, claramente aquí hay lo que está